El pasado 27 de febrero de 2025, la sección cuarta del Consejo de Estado resolvió una demanda en contra del concepto 1454 del 9 de noviembre de 2020 proferido por la DIAN. En este concepto, la autoridad tributaria respondía a la pregunta relacionada con si era necesario el registro de los contratos de importación de tecnología en los términos del artículo 123 del Estatuto Tributario, cuando las partes de ese contrato eran un residente fiscal colombiano y un residente fiscal de otro estado con el que Colombia tuviera un convenio para evitar la doble imposición suscrito y vigente, a sabiendas de la existencia de la cláusula de no discriminación en esos convenios. Para responder esta consulta, la autoridad tributaria se basó básicamente en el modelo de convenio para evitar la doble imposición publicado por la OCDE, mencionando que, con base en esos lineamientos internacionales, la solicitud de este tipo de información adicional, como el registro de los contratos, no se erigía como una carga adicional para los contribuyentes, sino que básicamente correspondía a una finalidad informativa y de trazabilidad internacional. Además, la autoridad tributaria manifestó que la norma del 123 del Estatuto Tributario provenía de una norma de carácter supranacional y comunitario, como es el artículo 12 de la decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en donde precisamente se establecía la obligación del registro de contratos de importación de tecnología. Básicamente, con estos dos fundamentos, la autoridad tributaria resolvió la consulta en el sentido de decir que, en efecto, la inscripción de los contratos de importación de tecnología en el escenario planteado por el contribuyente sí era necesario. El demandante argumentó que del concepto de la DIAN se desprendía la siguiente postura, y es que en el marco de los contratos de importación de tecnología, para que los pagos al exterior realizados por un residente fiscal colombiano fueran deducibles o fueran procedentes como costos y gastos deducibles, en efecto sí era necesaria la inscripción o el registro de esos contratos, y que esa postura vulneraba no solo la cláusula de no discriminación, sino también las leyes de adopción de los convenios internacionales para evitar la doble imposición. ¿Por qué? Porque básicamente esa cláusula de no discriminación lo que menciona es que los pagos al exterior deben ser deducibles para un contribuyente en el mismo sentido en el que serían deducibles si el pago no fuera un pago al exterior, sino que fuera un pago realizado por un residente fiscal colombiano en este caso, en favor de otro residente fiscal colombiano. El Consejo de Estado, para resolver la demanda interpuesta, argumentó lo siguiente, y es que la finalidad del artículo 123 del Estatuto Tributario se erigía como una posibilidad para el contribuyente en el sentido de poder tomarse como deducibles los pagos al exterior en el marco de los contratos de importación de tecnología, mientras que la finalidad del artículo 12 de la decisión 291 del Acuerdo de Cartagena era una obligación para el contribuyente. Además, el Consejo de Estado manifestó que a la DIAN nunca se le preguntó por la consecuencia de la inscripción de los contratos de importación de tecnología prevista en el artículo 123 en relación con la procedencia de los pagos al exterior como costos y gastos deducibles. Entonces, como nunca se le hizo esa pregunta, la autoridad tributaria nunca se refirió precisamente a esa consecuencia en relación con la cláusula de no discriminación, y como no se había referido su concepto a esa consecuencia particular, pues básicamente la argumentación del contribuyente excedía precisamente lo manifestado por la autoridad tributaria en el concepto demandado. Y por tanto, con base en estas argumentaciones, en relación con la finalidad de cada una de las normas, más lo mencionado por la DIAN en el concepto, pues el Consejo de Estado decide la legalidad del concepto y, digamos que un poco rechaza las pretensiones de la demanda. De la postura del Consejo de Estado se desprende que quizás otra habría sido la conclusión en la medida en que la pregunta que se le hizo a la DIAN hubiese abarcado precisamente esa consecuencia del artículo 123 del Estatuto Tributario en relación con la deducibilidad de los pagos al exterior realizados en el marco de los contratos de importación de tecnología. ¿Por qué? Porque si el contribuyente precisamente hubiese preguntado eso a la DIAN, quizás la DIAN hubiese podido concluir que ese requisito del 123 del Estatuto Tributario sí vulneraba la cláusula de no discriminación, o quizás hubiese respondido lo mismo que respondió, esto es, que sin perjuicio del requisito de la inscripción de los contratos de importación de tecnología, pues ese requisito no vulneraba la cláusula de no discriminación.
Si esa hubiese sido la respuesta de la DIAN y si la argumentación del demandante hubiese sido la misma que fue en esta demanda concreta, pues quizás el Consejo de Estado hubiese podido concluir que ese concepto en particular sí era nulo por precisamente atentar contra la cláusula de no discriminación contenida en los convenios para evitar la doble imposición. Porque a pesar de ser el artículo 12 de la decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena una norma supranacional, pues asimismo también es una norma supranacional que integra el bloque de constitucionalidad las cláusulas de no discriminación contenidas en los convenios para evitar la doble imposición. Por tanto, quizás otra habría sido la postura en la medida en que se hubiese preguntado de esta forma a la autoridad tributaria.